En las artes marciales existen algunos referentes que han marcado un antes y un después. Maestros, actores o incluso religiosos que han supuesto grandes cambios, ya sea para crear un estilo nuevo o para transformar los conocidos. Hoy conoceremos al Pequeño Dragón, uno de los grandes iconos de la cultura popular del siglo XX. Hablaremos de Bruce Lee, conocido mundialmente por sus películas y su dominio en las artes marciales. Conoceremos su historia, su filosofía, sus métodos de combate y su extraña muerte. El origen de Bruce Lee lo sitúa en la industria del cine infantil, concretamente en Hong Kong, realizando comedias y melodramas. Volvió a Estados Unidos, su lugar de origen, donde realizó varios oficios, sin descuidar sus estudios como luchador y sus estudios de filosofía en la Universidad de Washington, donde se interesa por Buda, Confucio y Lao Tse. Dedica su vida a las artes marciales, buscando el camino de la perfección, desarrollando su propio estilo de combate y un concepto filosófico. Es gracias a sus películas y a sus entrevistas que se hace muy famoso, creando un gran número de seguidores a lo largo del mundo. En cuanto a su muerte, es uno de los misterios que a día de hoy no se ha logrado resolver. Aún así, se le considera un icono en las artes marciales. Bruce Lee nació un 27 de noviembre de 1940, el año chino del dragón, en la ciudad de San Francisco. Teniendo 8 años, su familia se traslada a Hong Kong, donde se crió. Con 13 años, comienza a entrenar artes marciales chinas, como Tai Chi y Wing Chun. Se vio involucrado en muchas peleas callejeras. Por eso, cuando cumple 18 años, su padre toma la decisión de que regrese a Estados Unidos. En 1961, con 21 años, comienza sus estudios de filosofía en la Universidad de Washington, estudiando a varios filósofos, como Lao Tse o Chuang Tze. Además, comienza a enseñar a sus compañeros de universidad Kung Fu, comenzando a desarrollar su propio estilo de combate. Es aquí donde conoce a Linda Emery, su futura mujer. En 1963 se casa con ella. Además, forma su primera escuela de artes marciales, ubicada en Seattle, aunque tuvo muchos problemas con la comunidad china porque se negaban a que enseñara a occidentales Kung Fu. En 1964 asiste como invitado a una exhibición organizada por el fundador del Kenpo Karate, mostrando sus habilidades y dejando sorprendidos al público. Es por esto que comienza a recibir apoyo y muchas solicitudes de combates, además de casting para proyectos televisivos. Todo esto contribuye a perfeccionar su estilo marcial, el cual llamó Jeet Kune Do o el camino del puño interceptor. En 1965 tuvo a su hijo Brandon Lee. Más tarde, en 1969, nació su hija Shannon Lee. En 1966 logró su papel en la serie de televisión El Avispón Verde, un superhéroe con traje verde y máscara, que era un experto luchador. También aparece en la serie Longstreet en 1971. Como no tuvo éxito, volvió a Hong Kong. Sus trabajos en el cine solían ser apariciones en series o películas. Sin duda, su mayor decepción la tuvo cuando fue rechazado para ser protagonista de la serie de Kung Fu. Aún así, se hizo popular por su aparición en películas como The Big Boss en 1971, que fue un éxito, Fierce of Fury en 1972, donde se propone la superioridad del Kung Fu sobre el Karate. En 1972 se rueda Way of the Dragon, El furor del dragón, junto a Chuck Norris, considerado un clásico de las películas de artes marciales, por aparecer uno de los combates más épicos rodados en el Coliseo romano. Enter the Dragon, en 1973, se acaba rodando meses antes de su muerte. Por último, apareció en Game of Death, en 1972 al 78, rodando solo 40 minutos y quedando sin acabar por su muerte, aunque la película se acaba haciendo uso de dobles. Bruce Lee logró con estas películas que el mundo occidental conociera las artes marciales,
convirtiéndose en un icono reconocido en todo el mundo. La vida de Bruce Lee se vio apagada el 20 de julio de 1973, cuando murió como consecuencia de un edema cerebral de causa desconocida. Su cuerpo descansa en el cementerio de Capitol Hill, en Seattle, al lado de su hijo Brandon Lee, fallecido en 1993, por una bala por accidente en una filmación. ¿Y su legado? El legado dejado por Bruce Lee abarca desde películas hasta libros, como el Tao de Jeet Kune Do, donde muestra gran parte de su filosofía y métodos de lucha. Creó un método de combate, el Yun Fan Kung Fu, y luego aplicó su filosofía de vida, en donde desecha lo innecesario de un estilo de lucha para hacerlo evolucionar y dar origen al Jeet Kune Do. Esto hace que sea considerado como el pionero en los combates de contacto. También es el responsable de divulgar las artes marciales hacia Occidente, sobre todo en lo que abarca el Kung Fu, ya que en Occidente solo se conocían como artes marciales el karate y el judo. La industria del cine y revistas acabaron explotando su imagen, incluso después de su muerte, buscando actores similares para seguir haciendo películas. Además existen numerosas estatuas por el mundo en su honor. En marzo de 1993 se le concede, ya muerto, el Premio de Oro al éxito de toda la vida de la industria de las películas de Hong Kong. En el año 1999 fue elegido por la revista Time como uno de los 100 hombres más influyentes del siglo XX. En 2004, Enter the Dragon fue considerada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como una película de culto y fue seleccionada para ser preservada en el Registro Nacional de Cine. Actualmente les sobreviven su esposa Linda y su hija Shannon Emery Lee, quien sigue manteniendo y promoviendo el legado de su padre a través de la Fundación Bruce Lee. ¿Y su filosofía? Una de las influencias más importantes en Bruce Lee fue la filosofía taoísta, desarrollado por el sabio chino Lao Tzu. Teniendo 17 años, llevaba 4 años practicando Kung Fu, pero se dio cuenta que cuando peleaba su mente y su cuerpo estaban en desequilibrio. Consideraba que las formas de lucha de las artes marciales eran muy rígidas. Su maestro le dijo: relájate y calma tu mente, olvídate de ti y sigue los movimientos de tu oponente. Bruce pasó muchas horas practicando y meditando, sin resultado. Finalmente, salió a navegar en un bote donde tuvo una revelación. Y es en una entrevista poco antes de su muerte en 1973 cuando Bruce Lee describe la forma del agua. Vacía tu mente, abandona las formas como el agua. Si viertes agua en una taza, se convierte en la taza. Si viertes agua en una botella, se convierte en la botella. Si viertes agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé como el agua, amigo mío. ¿Y su método de combate? El Jeet Kune Do fue creado por Bruce Lee entre los años 1960 y 1973, aunque en principio estuvo basado en el Kung Fu del estilo Wing Chun. Es un método de combate independiente, siempre en evolución. Es el resultado de la investigación y la fusión de diferentes técnicas provenientes de todas las artes marciales que aprendió Bruce Lee. El Jeet Kune Do nace del análisis personal y práctica continua. Aunque algunos consideran que no es un estilo nuevo, sino una fusión de otras artes marciales, siendo criticado por no ser un arte marcial tradicional. Fue muy apreciado por el gran público estadounidense, al que Bruce Lee ofrecía un arte marcial dedicado tanto a la defensa como al ataque. Se basa en principios de las 4 distancias de combate, con armas y sin armas. El Jeet Kune Do se caracteriza por 6 fundamentos. El primer fundamento habla de ser como el agua. Bruce Lee pensaba que las artes marciales debían ser flexibles y adaptables. El segundo habla de economizar el movimiento, usando técnicas defensivas sin movimientos muy artísticos para permitir mayor tiempo de combate. El tercero, aprender y desarrollar las 4 alternativas de combate: los golpeos, los atrapes, las presas y los ataques. El Jeet Kune Do busca que sus practicantes entrenen cada una de estas alternativas por igual, ya que Bruce Lee decía que este modelo de entrenamiento sirve para distinguir el Jeet Kune Do
de otras artes marciales. El cuarto fundamento habla de las 5 maneras de ataque. El quinto sienta las bases de los conceptos de las técnicas y tácticas del Jeet Kune Do: la eficacia, la franqueza y la simplicidad. El último fundamento habla del dominio de la línea central. Además, el Jeet Kune Do es mucho más que un método de combate. Es una técnica de desarrollo físico y espiritual. El resumen del arte del Jeet Kune Do es: crea tu propio estilo. ¿Y qué ocurrió con su extraña muerte? Su muerte se considera una de las más misteriosas y a día de hoy nadie conoce la verdadera causa. El 20 de julio de 1973, estando en la cumbre del éxito, muere en misteriosas circunstancias, a los 32 años, en Hong Kong. Su muerte desata miles de teorías, como que había sido asesinado o víctima de un golpe mortal. Los rumores decían que sufrió un golpe de calor, ya que unas semanas antes de su muerte sufrió un desmayo por esta causa. Según la versión oficial de los testigos, sintió un profundo y agobiante dolor de cabeza que le hizo tumbarse en la cama y decidió tomarse un analgésico, entrando en estado de coma. Al intentar despertarlo y ver que no respiraba, lo trasladaron al hospital, donde tras examinarlo vieron que ya había fallecido. Los doctores tomaron su muerte como una reacción hacia el analgésico. En la autopsia encontraron restos de cannabis en el estómago. Pensando que este compuesto había reaccionado con el analgésico, creando un edema cerebral. Los rumores a día de hoy siguen ahí, desde que fue asesinado por pandilleros o que murió por consumo de drogas. Sea cual fuera la razón de su muerte, se convirtió en un referente por la perfección de su técnica, su equilibrio, rapidez, y es admirado por su físico y dominio corporal. Y es desde 1960 hasta día de hoy que no ha tenido rivales que lo superen. Nuestra historia por la vida de Bruce Lee ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado y ya sabéis, nos vemos pronto. ¡Hasta luego!